en el Senado dos proyectos en discusión sobre muerte fetal. Uno de ellos fue presentado por las legisladoras Carmen Aciaín del Partido Nacional y Carmen Sanguinetti del Partido Colorado. Lo abordamos la semana pasada aquí en Perspectiva. Busca reconocer el derecho de los progenitores a enterrar o cremar a los hijos nacidos sin vida en cualquier etapa de la gestación. La legislatura actual solo permite esto a partir de las 20 semanas o de los 500 gramos de peso. El otro proyecto fue elaborado por la organización social Luz del Cielo Uruguay y fue ingresado a la Comisión de Salud de la Cámara Alta por el Frente Amplio. En este caso, el proyecto se titula En tu nombre, de identidad simbólica y social y posterior registro voluntario de los mortinatos. Según esa ONG, busca llenar un vacío que hay alrededor de este tema. Vamos a conversar justamente en los próximos minutos con la senadora frente amplista Lilian Quechichán, quien ha liderado el tema en el Senado. ¿Qué tal, senadora Quechichán? Un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto, Romina, estar con ustedes. Hablemos un poco del trasfondo. A ver, yo decía, el origen de este proyecto tiene que ver con el proyecto que impulsó esta organización, Luz del Cielo, que se dedica básicamente, según lo explican incluso en el propio texto, a acompañar a mamás y papás y a toda la familia frente a lo que es la muerte gestacional y perinatal, ¿no? ¿Cómo toman contacto con esta organización Luz del Cielo Uruguay y qué es lo que es la que lo elaboró, digamos, y qué es lo que les sensibilizó del tema como para plantearlo en el Senado, ¿verdad? Bueno, la verdad que el conocimiento de la actividad de Luz del Cielo, que tiene casi 7, 8 años de funcionamiento y de trabajo, nosotros lo conocíamos. También sabíamos que ellos estaban trabajando en este proyecto que tenía el nombre En tu nombre y que le habían puesto como un subtítulo que era aquello que no se puede perder. Uh-huh. Y nosotros sabíamos que ellos estaban trabajando en ese tema. Por eso lo primero que te diría es que nos sorprendió que hubiera un proyecto elaborado por dos senadoras que no se refiriera o que no tuviera en cuenta a el trabajo de una organización social que hace muchos años viene trabajando en estos temas. Ellos trabajaban con, te diría, la esencia del proyecto que finalmente se concretó, que es este proyecto En tu nombre, que lo que hicimos la bancada del Frente Amplio fue presentarlo para darle carácter legislativo y que también se pudiera discutir, porque como ustedes saben, en el Parlamento solo se puede discutir los proyectos presentados, claro, o por el Poder Ejecutivo o por algún parlamentario. Y nosotros lo que intentamos hacer fue abrir ese debate, pero la esencia del proyecto a nosotros nos pareció muy, muy compartible. Es decir, primero, ese reconocimiento de la identidad de la madre, del padre o de la persona gestante, que para Luz del Cielo comenzaba con la inscripción del hijo o hija sin vida en el registro civil. Es un registro simbólico y social, sin ningún efecto jurídico, a partir de la semana 20 de gestación y o de los 500 gramos de identidad, a partir de la cual se iban a comenzar a reconocer y a otorgar ciertos derechos. Ese era, te diría, el primer interés de la organización que nosotros compartimos. Uh-huh. El segundo era habilitar un protocolo nacional para este tipo de muertes gestacionales o perinatales. Perdón, Lilian, ahí un paréntesis con respecto al punto anterior, porque me parece importante ver qué cambia, ¿no? Lo que señalaba Luz del Cielo como organización y que ustedes toman es el hecho de que se pueda efectivamente nombrar en los registros a ese bebé que no nació, a ese hijo que no nació, y sobre todo que los padres también puedan figurar dentro del registro, ¿verdad? Exactamente, que aparezca la figura de la madre, del padre o del gestante, que aparezca el nombre, que muchas veces sí, los padres ya lo tenían pensado cuando se llegaba a las 20 semanas. Ese es el objetivo, el reconocimiento de la identidad de la madre, del padre y finalmente de ese niño que no nació. ¿Ahí había alguna deficiencia, digamos, en qué se podía poner efectivamente en el registro como tal, no?
Sí, pero ahí en la expedición del certificado de defunción a partir de la semana 20, ahí hay una ley que de creación del marco normativo de la expedición de certificados de defunción, que nos parece que se debería reglamentar y fundamentalmente tiene como objetivo reconocer la identidad de la madre, del padre, vuelvo a repetir, y del gestante, la aprobación del modelo de certificación de defunción y el certificado de defunción resumido en formato electrónico, donde prevé una vía enviada al registro del Estado Civil y centra, te diría yo, el reconocimiento en la persona gestante solicitando la posibilidad de nombrar al feto nacido sin vida para el proceso de duelo de los progenitores y para que los mismos puedan acceder a derechos que como madre y padre le corresponden. Bueno, ese es un aspecto importante porque va a lo central del tema, ¿no? Digo, creo, está presente en ambas iniciativas que están en el Parlamento, pero lo que hay de fondo, digamos, es el momento de duelo de esa familia que, bueno, tenía todas las ilusiones y las expectativas con ese hijo que estaban esperando y que nace sin vida ahí en esas semanas, ¿no? Y que seguramente muchos hombres y mujeres que nos puedan estar escuchando nos comprenden, porque todos hemos o vivido o tenido cerca casos de este tipo y sabemos el proceso que viven las familias. Pero te diría que el segundo objetivo que para nosotros también era de una importancia muy grande era la habilitación de un protocolo nacional para este tipo de muertes perinatales y gestacionales que pueda ser elaborado por un equipo multidisciplinario que garantice una atención igualitaria en todo el país. Porque ¿de qué se trata? Se trata de que el registro se puede hacer, primero, por la sola voluntad de la mujer, y segundo, habilita a estudiar sobre el tema. Estamos hablando, Romina, de aproximadamente unas 300 muertes anuales, de las cuales sí hay información científica, que un 80% son casos evitables. Por lo tanto, habilitar un protocolo nacional y que permita después un registro, que permita seguir estudiando para ayudar a que estas cosas cada vez sucedan menos, también nos pareció muy, muy importante del proyecto de Luz del Cielo. Es interesante ese aspecto, o sea, que sí, esos casos se estudien efectivamente para después, a futuro, poder generar cierto conocimiento científico que ayude a que esas 300 muertes de las que estamos hablando se reduzcan aún más, ¿no? Y también te digo que le dé un trato humanizado ante la muerte perinatal, porque nosotros, las mujeres acá en el Parlamento, acabamos de votar todos por unanimidad un proyecto de protocolo vinculado a cómo se dan las noticias cuando uno tiene un nacimiento o cuando uno tiene el conocimiento antes del nacimiento o en el momento del nacimiento de alguien con trisomía 21, con síndrome de Down, cómo hay que mejorar ese tipo de información de calidad que se le da a los padres para que no sea esa lápida que se nos pone encima. Yo lo he vivido como abuela, tengo un nieto con síndrome de Down, ahí nos pusimos todos de acuerdo y en este caso también se necesita que el sistema de salud, que todo el sistema de salud tenga un trato más humanizado ante la muerte perinatal. Eso está en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y también otorgarle igualdad de derechos en el acceso de calidad al sistema de salud. Por eso me parece que ahí permitime que haga un paréntesis. Me pareció muy duro lo que dijo la senadora Ciaín vinculado a la organización Luz del Cielo. Dejó entrever que había cierto interés de la organización porque ellos atendían personas en esa situación. Yo quiero desmentir totalmente eso. Luz del Cielo no tiene, no cobra por ninguna de sus actividades y ninguna de las personas que integran Luz del Cielo percibe ningún salario. Lo que se trata acá de decir es de que se me fue la imagen. Lo que se trata de decir es
que tienen que tener acceso a aplicar la ley de salud mental. Y la ley de salud mental dice que muchas de las personas en esta situación podrían tener el derecho, dentro de las prestaciones de salud que tienen, a la atención psicológica en estos casos. Y al psicólogo es un mutualista. Me parece, senadora Quechichán, si le parece, hacemos un breve corte. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Aciaín sobre este punto, cuál era su preocupación, y después me interesa escuchar lo que dice usted y lo que dice la propia organización Luz del Cielo sobre por qué, cuál es su verdadero motivo detrás de este proyecto y cómo trabaja, ¿no?, hoy en día. Escuchamos primero lo que decía la senadora Aciaín la semana pasada acá, a propósito no de su proyecto, sino de la iniciativa que había surgido una semana después de que ella lo presentara del Frente Amplio, tomando este anteproyecto que había elaborado Luz del Cielo. Hacia ahí. Un proyecto que presenta una ONG, creo que son 2 psicólogas que brindan esto. Y entonces hacerlo obligatorio, además que va a necesitar la iniciativa, por supuesto, del Ejecutivo, porque estamos hablando de algo que tiene que cubrir el Estado, no va a ser de cargo, evidentemente necesita una partida presupuestal para esto, ¿no? A mí me genera un proyecto con nombre y apellido, a mí me parece que no corresponde. Ahí entendíamos el planteo que hacía Aciaín, por dónde venían sus comentarios. Usted decía, ellos dan asistencia hoy en día de forma gratuita, ¿no? Esa es la primera puntualización que hacía. Absolutamente gratuita. Cuando hablan de que ante estas situaciones las personas tengan derecho, dentro de lo que es la ley de salud mental, de tener una prestación vinculada a la atención psicológica, están hablando de su prestador de salud, de su mutualista o de ACE. No hay ninguna psicóloga ni psicólogo en Luz del Cielo que trabaje en el mutualismo, pero además no cobran ninguna de sus prestaciones. Ahí hay un prejuicio, sí, que ya no es la primera vez que lo demuestra la senadora Aciaín contra las ONG. Ella dice es un proyecto con nombre y apellido. ¿Qué más queremos que la gente que hace años que trabaja, porque ha vivido estas situaciones sobre un tema y trabaja seriamente, sean los que elaboran algunos proyectos de ley que después tienen todo el espacio para ser debatido en el Parlamento? Porque me parece que ese es el corazón de la presentación de este proyecto. Pero en todo caso sí contempla esa parte de que habría que establecerlo como una prestación en el sistema de salud, ¿no? O sea, eso implica una erogación para el Estado, pero no tiene que ver con la iniciativa de Luz del Cielo y lo que hace hoy en día Luz del Cielo, que es dar una asistencia gratuita y voluntaria de apoyo, además, a las familias que pasan por esta situación, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con la actividad que realiza Luz del Cielo, y sí tiene que ver con que las personas que vivan estas situaciones puedan tener acceso a la atención psicológica, que en algunos casos se da naturalmente, pero queda en libertad de la sensibilidad o más o menos que pueda tener el prestador de salud o el ginecólogo o la persona que atienda a esa familia, y por lo tanto nos parece muy bien que esté estipulado en el proyecto de ley. Ayer la producción de En Perspectiva se comunicó concretamente con la organización Luz del Cielo y nos hacían esta puntualización a partir de lo que comentaba la senadora Aciaín la semana pasada. Luz del Cielo Uruguay es una ONG, es una organización sin fines de lucro, que brinda apoyo y contención frente a la muerte gestacional perinatal a mamás, papás y familias que han perdido a sus hijos y a sus hijas. Es completamente gratuito, el acompañamiento es gratuito de mamá a mamá, de papá a papá. Las capacitaciones que hacemos desde hace 3 años son gratuitas, no se les cobra ni a las instituciones de salud ni a los profesionales de la salud. La implementación de las cajas de recuerdo también son gratuitas y la capacitación de la caja de recuerdo también es gratuita. Todo es gratuito en Luz del Cielo Uruguay. Lo hacemos de corazón, lo hacemos con donaciones de particulares, con rifas, con esas cosas, ¿no? O sea, nosotros no prestamos servicios de apoyo psicológico. Más allá de que yo soy psicóloga, yo no atiendo como psicóloga en Luz del Cielo Uruguay, yo soy la mamá de Felipe en Luz del Cielo Uruguay, y de ninguna manera
se brinda una atención psicológica. Vamos a hacer, si le parece, senadora Quechicham, una primera pausa y enseguida volvemos para conocer otros aspectos del proyecto, de la iniciativa que ustedes llevan adelante hoy en día en el Parlamento y para ver también las diferencias que tiene con el otro, la otra iniciativa presentada por Aciaín y Sanguinetti sobre muerte fetal. Volvemos enseguida. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conociendo el proyecto de ley que ha presentado el Frente Amplio que se titula En tu nombre, de identidad simbólica y social y posterior registro voluntario de los mortinatos. ¿Qué implica esta iniciativa? Bueno, es para tratar lo que es la situación de aquellos hijos que nacen sin vida, en particular en este proyecto a partir de la semana 20 de gestación. Se incluirá entonces, si se aprueba esta iniciativa, el nombre del mortinato en el certificado de función, algo que hoy en general no ocurre, solo dice óbito fetal, masculino o femenino. También en el registro se incluiría el apellido del padre, cuando hoy solo está el de la madre. Se establece que las instituciones de salud estén obligadas a informar a la madre y al padre de que existe esta posibilidad de inscribir al mortinato en el registro civil y se requeriría además la autorización expresa de la madre para esto, para evitar lo que pueden ser posibles situaciones de violencia de género. Senadora Quechicham, usted señalaba también, bueno, el proyecto busca establecer este protocolo nacional para atender estas situaciones, ¿verdad? Y busca contemplar también lo que es esta asistencia psicológica que se le puede dar a las familias que atraviesan por este duelo, teniendo en cuenta eso que decíamos, ¿no? Las particularidades que tiene este duelo, del que en general lo que señalan las familias que han pasado por una situación así es que es un duelo diferente y se habla menos, incluso hasta si en general hablar de la muerte es algo tabú, en este caso en particular la sociedad lo trata de manera con mayor tabú además, ¿no? O sea, o lo trata de una manera diferente, en algunos casos como minimizándolo, o en otros casos ni siquiera mencionando por el duelo que está atravesando esa familia, ¿no? Pero quería preguntarle, hay un aspecto que es medular y que plantea la diferencia entre estas dos iniciativas que están en el Parlamento, que es que el proyecto de Aciaín y de Sanguinetti lo que permite es, o permitiría de aprobarse, es que efectivamente se pueda enterrar o cremar fetos perdidos antes de la semana 20, ¿verdad? Algo que hoy en día no se puede hacer. O sea que ahí se señala sí hay un cambio legal sustancial respecto a algo que hoy en día no se puede hacer. O sea, básicamente lo que señalaba la senadora Aciaín la semana pasada es que hoy en día muchas veces esos fetos antes de la semana 20 son considerados desechos hospitalarios realmente cuando se da esa situación, y que hay familias que necesitan hacer su duelo y por lo tanto enterrar a ese feto y enterrar a ese hijo que estaban esperando, ¿no? Concretamente, ¿por qué ustedes no contemplan este aspecto y sí es un reconocimiento a partir de la semana 20 de gestación de la mujer, verdad? Bueno, ese es uno de las tantas diferencias que tienen los dos proyectos. Efectivamente, el proyecto de las senadoras Aciaín y Sanguinetti habla de expedir el certificado de defunción a partir del mismo momento de la concepción, y el proyecto En tu nombre va en todos sus artículos, va en consonancia y en línea con el marco normativo que hoy tiene el Uruguay. Entonces, el certificado de defunción sí queda claramente claro que se debe expedir a partir de la semana 20 de gestación y o un peso superior a 500 gramos, ahí la ley 19.628 de la creación del marco normativo relativo a la expedición de certificados de defunción. Ahí vamos en la misma línea de lo que es hoy el marco normativo en el Uruguay. Después, ahí hay un objeto que tiene el proyecto de las senadoras Aciaín y Sanguinetti, que es reconocimiento para inhumar contra, digamos, lo que nosotros pensamos. Ellos centran su reconocimiento en el feto, pidiendo para el mismo un nombre y la posibilidad de la inhumación.
El objeto del proyecto de Luz del Cielo, que nosotros le dimos carácter parlamentario, reconoce la identidad de la madre, del padre o del gestante, aprueba un modelo de certificado de defunción que contenga el nombre del padre, del madre del mortinato, y centra el reconocimiento en la persona gestante, que es la que debe solicitar la posibilidad de nombrar al feto nacido sin vida para ese proceso de duelo de los progenitores, y para que los mismos puedan acceder a derechos como madre y como padre que le corresponden. Esa es una diferencia muy, muy grande. Después, el proyecto de las senadoras no tiene un protocolo nacional elaborado por el equipo multidisciplinario. Yo ahí quiero insistir que la propia Cátedra de Medicina Clínica del Pereira Rosell y la Organización Mundial de la Salud, en su plan para bajar la muerte materna y fetal en América Latina, hablan de la importancia de tener estudios sistemáticos, y nos parece que habilitar y ampliar esos estudios estableciendo el registro es un cambio realmente muy importante. Después, hay una diferencia que yo creo también es muy central, que es en cuanto a la información. El proyecto de las senadoras hablan de la información, solo información respecto a la inhumación, y el proyecto de Luz del Cielo habla de que se debe garantizar el prestador de salud el derecho a informar sobre licencias, registros, digamos, otro conjunto de cosas que rodean a ese momento de la vida de las personas. También hay una diferencia grande en la licencia. El proyecto de las senadoras hablan de licencia por duelo 3 días, y nosotros en el proyecto de Luz del Cielo defendemos la licencia por maternidad, que de verdad, Romina, ya existe, pero la mayoría de las veces no se aplica por desinformación, aunque parezca mentira. Usted dice que ya le correspondería, o sea, con la legislación actual le correspondería, así el niño no nazca con vida, debería tener igual derecho de licencia maternal como tal. No es licencia por duelo, es licencia por maternidad, eso ya está garantizado, y por paternidad. Entonces, ahí en el proyecto de Luz del Cielo se plantea la licencia por maternidad y paternidad desde el mismo día que se produzca el parto, y deja libre como una opción a solicitar el reintegro a la actividad laboral con una certificación médica antes de la fecha prevista. Es decir, le da las dos posibilidades, que utilice toda la licencia por maternidad y paternidad para poder procesar ese momento tan doloroso de la vida, o pedir el alta si se encuentran que pudieron superar ese momento de mejor manera. Y después, ahí en los tiempos de reflexión, que también es importante porque también hay que darlos tanto al cogestante como a las madres y al padre. Aquí en el proyecto de Luz del Cielo, vencido ese plazo de 24 horas, deja abierto que puede manifestar la voluntad dentro de los 3 años desde la entrada de vigencia de la ley, y puede pedirse la rectificación de partida. El límite temporal de 3 años desde la entrada temporal de vigencia de la ley tiene una diferencia muy grande con el proyecto de las senadoras, que habla de un plazo de reflexión de 24 horas máximo a cualquier progenitor o a quien decida por ellos. Después, en cuanto a la inscripción, acá se habla, y para nosotros ese es un cambio muy grande, que se puede hacer por voluntad de cualquiera de los progenitores. En el proyecto de Luz del Cielo, la inscripción del nacido sin vida por la sola voluntad de la mujer, queremos que sea defendido. Si la realiza el cogestante o el padre, necesita autorización de la madre en forma fehaciente. Eso también va en línea de algunos de los
de las leyes que hoy rigen al Uruguay en cuanto a los derechos de la mujer. Y obviamente que en cuanto a lo jurídico no produce ningún efecto jurídico en el ámbito sucesorio o patrimonial, eso lo dice claramente el proyecto de Luz del Cielo. El proyecto de las senadoras habla de que carece de efectos patrimoniales y sucesorios. Bueno, ahí hay cierta similitud. Y ahí lo que agrega el proyecto de Luz del Cielo, que es hasta el 4º grado de consanguinidad del mortinato en caso que los progenitores se encuentren impedidos. Entonces, ahí es una diferencia bastante grande con el otro proyecto que habla de sus parientes hasta el 2º grado de consanguinidad. En el artículo 4, luego de que se presentó el proyecto, puede ser, sin que sea la intención no respetar la voluntad de la mujer, entendemos que no es posible por la vía de los hechos una manifestación de voluntad previa, es bastante difícil. Entonces hay algunos artículos que capaz que habría que reformularlos para que queden claros y no tengan después más de una interpretación, pero como ustedes verán, creo que hay una diferencia muy grande, que es a partir de qué momento uno quiere que se aplique esta ley. Eso es una diferencia. Quería volver a eso porque, a ver, hay un aspecto que para ustedes es crucial, eso de mantener las 20 semanas, porque interpreto a partir de lo que decía, no quieren que se altere lo que es el marco normativo respecto a, entre otras cosas, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entre otras cosas. Sexual y reproductiva. Sí, efectivamente, esa es una diferencia muy grande, que tenemos obviamente con la senadora, particularmente con la senadora Ciaín, que realmente en forma permanente trata de obviar o de no tener en cuenta un conjunto de leyes o de avances en la agenda de derechos que ha tenido el Uruguay en estos últimos años, pero bueno, será ahora parte del debate parlamentario. Y ahí le hago una pregunta, senadora Quechichén. Un aspecto que resalta la senadora Ciaín cuando yo le planteé lo mismo que usted está diciendo, es que en realidad esto... primer aspecto, dice, ¿por qué sería distinto si hablamos de la sensibilidad que tiene este tema, ¿no? Para esos padres que están esperando esta situación? ¿Por qué sería distinto y por qué ponerle una fecha concreta a partir de la semana 20, que esto se pueda tomar, digamos, como un aspecto y reconocer ese feto, darle esa identidad, aunque sea simbólica, a partir de la semana 20 y no en la semana 19 y no en la semana 18, cuando en realidad estamos hablando del mismo dolor, de las mismas expectativas? O sea, ese es uno de los argumentos que ella plantea, ¿no? ¿Qué responde usted? Y no, acá no estamos juzgando los dolores, sí, comparto totalmente que desde el primer día puede ser el dolor, pero acá hay un conjunto de leyes que definen muy claramente qué es un embrión y qué es un óbito fetal, y para nosotros es muy importante que eso se mantenga desde el punto de vista de acompañar, vuelvo a repetir, un conjunto de leyes que ya tiene el Uruguay, y también porque uno, hablando con cualquier cátedra de medicina, con cualquier persona de las cátedras en el Hospital Pereira Rosell, hablan de cierta casi imposibilidad de logística de poder resolver como está redactado el proyecto de las senadoras Ciaín y Sanguinetti, pero fundamentalmente quiero decir... Sí, porque decir, ahí, digamos, muchas veces ese embarazo se pierde y es un sangrado quizás espontáneo, en la casa, o no siempre es en el hospital. Pero fundamentalmente es la definición de embrión o de feto, y eso es una diferencia muy grande. Y otro aspecto que ella señala es, ¿por qué, si más allá de eso que usted señala del dolor, esto, dice ella, no alteraría lo que es el marco normativo actual, si simplemente da la posibilidad... no es que lo establezca como algo obligatorio, ni mucho menos, de que esos padres que pasan por esta situación tengan que, o tengan sí o sí que enterrar a ese feto, a ese embrión, antes de la semana 20, sino que dice, démosle la posibilidad de que esto lo puedan hacer, lo puedan concretar como parte de su duelo también, ¿no? Porque ella entiende que hay personas que capaz que pierden el embarazo en la semana 15 y tienen que hacer un duelo, y parte de ese duelo es poder enterrarlo, y hoy no se puede hacer. ¿Qué dice usted respecto a este otro punto? El abrir la posibilidad
¿Qué se Bueno, establece? pero para una ley, obviamente, esto es opcional, no es obligatorio para nadie, porque entre otras cosas tiene que ver con cómo cada uno lo vive, con los sentimientos de los padres y las madres de la familia, pero si uno abre la posibilidad de ir en contra de un conjunto de leyes que hoy tiene el Uruguay y que nosotros defendemos claramente y han demostrado tener una efectividad muy grande. Hay, sin ninguna duda, un interés muy claro de la senadora Aciaín de poder ver si con algunos proyectos de ley se puede ir perforando, especialmente la ley de salud sexual y reproductiva. Eso es más que evidente. Para ustedes es una perforación, sería una perforación a la ley de salud sexual y No, reproductiva. sin ninguna duda sería una perforación a la ley de salud sexual y reproductiva, y creo que es uno de los objetivos, además de todo lo emocional que se pueda poner cuando uno hace un proyecto de ley de este tipo, pero también hay una definición política, ideológica, de cómo se ve ese conjunto de derechos que los uruguayos y las mujeres especialmente hemos conquistado en los últimos años, que nos tiene en veredas diferentes, sin ninguna duda, la senadora Chiaín y a nosotros, Pero usted y en dice, este caso a este proyecto. sería una perforación por el cambio que implicaría de criterio en todo lo que dijimos, ¿no? En la definición de feto, de embrión. Pasa por ahí. Sería una perforación absolutamente evidente y clara. A ver, ¿y hay chances de conciliar ambas iniciativas? Se lo pregunto mirando lo que han planteado varios oyentes, ¿no? Leo algunos mensajes. Carlos dice, bueno, simplemente a mí me pasó esto de lo que están hablando hace 25 años en una sociedad, en una mutualista privada, y nunca nos dieron un apoyo a los papás que vivimos esta instancia. Evidentemente es un tema que preocupa y mucho, ¿no? O sea, que está presente, que las familias que conocen del dolor lo tienen muy presente. Sí. Después, hay quien plantea desde el lado médico, como médica, justamente como ginecóloga, es más, qué oportuno el tema que están tratando. Me ha tocado acompañar a papás en esta situación, es durísimo. Bueno, y plantea, ¿por qué no unificar los dos proyectos en uno solo? Otra pregunta también, Luis señala, es un tema de alta sensibilidad humana que amerita dejar de lado las camisetas para ponerse de acuerdo y armar una sola propuesta. ¿Qué responde usted? Bueno, el ámbito parlamentario justamente tiene como objetivo y la política de los parlamentarios, y en este caso de las mujeres parlamentarias, tiene que siempre como objetivo lograr los acuerdos. Yo creo que aquí partimos de bases y de concepciones, y te digo que en el primer artículo es en donde realmente vamos a seguir estando muy divididas, porque la concepción que tiene el proyecto de las senadoras habla desde el momento mismo de la concepción, y para nosotros realmente ese es una línea de violación y de perforación, vuelvo a repetir, de muchas leyes que ya tenemos que no estamos dispuestas a cruzar, pero ojalá pudiéramos llegar. Obviamente el diálogo está abierto, en ese sentido particularmente yo con la senadora Sanguinetti tengo un diálogo muy sí, de hecho fluido. el otro proyecto que usted señalaba de la información a los papás cuando tienen un niño con síndrome de Down, lo presentaron juntas, ¿no? Nosotros lo hemos abordado aquí en el programa, es una iniciativa de ambas, o sea, en ese plano sí han conversado, en este otro parecen diferencias más importantes, ¿no? Parecen diferencias más filosóficas, más fuertes, en el sentido de poder aunarlas, pero sigamos dialogando. En el caso del otro proyecto que tú mencionás, el de lo vinculado a la información, a los que tenemos que recibir la noticia de tener un hijo o un embarazo portador de síndrome de Down, la particularidad es que todas las que lo propusimos teníamos que ver directamente con el tema. Finalmente, bueno, la senadora Sanguinetti fue la que lo elaboró, que es madre de una niña con síndrome de Down, yo que soy abuela de un Felipe divino con síndrome de Down, la senadora Ciaín, que es hermana, fue hermana hasta hace poco falleció su hermana, pero fue hermana durante muchos años, y ella misma ha dicho que vivió con ella toda su vida. Es decir, ahí teníamos, digamos, además del objetivo, teníamos una vivencia común que nos ayudó mucho a acordar todas las cosas vinculadas a ese proyecto de ley. Acá tenemos algunas diferencias que son más importantes, pero el diálogo siempre deberá estar abierto, y en ese caso con nosotros
van a contar siempre. Estaba mirando algunos otros comentarios que llegan, por ejemplo, el de Mariana, que dice... las leyes son generales, es imposible legislar, dice, para el caso concreto como pretende la senadora Ciaín, las leyes son generales, si uno da esa posibilidad en general puede estar entrando a un derecho que esa madre no puede llegar a ejercer por la realidad de su situación y se la victimizaría nuevamente en vez de ampararla, dice, en esto que yo le planteaba de en qué medida ustedes veían que esto chocaba con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Con la ley de salud sexual reproductiva. Tiene muchas puntas realmente, efectivamente, como dice la oyente. Después, Gonzalo plantea, ¿y no es una perforación a los derechos de una madre que perdió a su hijo a las 19 semanas? Al menos, dice él, debería planteársele lo de ofrecerse la asistencia a la salud mental que se defiende en el proyecto, ¿no? A las personas en la situación que aunque no se puede inhumar, dice él. No, eso está garantizada, la ley ya de está salud garantizado. Mental. Sí, por supuesto. Cualquier situación estresante, choqueante en la vida de una persona, la ley de salud mental considera que debe haber una prestación de salud en ese sentido y en ese caso atención psicológica. Y respecto a eso de las 19 semanas y la perforación a los derechos de esa madre que perdió a ese bebé en las 19 semanas, usted dice, ahí corre la definición técnica de las diferencias esas. Feto, embrión. Sí, sin ninguna duda, porque bueno, es cierto que si el país no podría funcionar si no tuviera un marco normativo, y así como nos dicen que no podemos conducir con más de 0,3 de alcohol en sangre, hay otras normas que tienen que ver con temas que sí, que pueden ser mucho más sensibles para las personas que lo hayamos vivido, pero que tienen que ajustarse al marco normativo que el Uruguay se ha dado, que además fue producto de un gran debate y que además la ciencia comparte y avala, todas las cátedras científicas lo avalan. Después está la libertad individual. Nosotros lo vivimos en nuestra fuerza política con el expresidente Tabaré Vázquez, que tenía su concepción. Acá hay muchas formas de ver, pero el Uruguay se dio un marco normativo que fue ampliamente discutido y que nosotros no estamos dispuestos a que no se respete y no se contemple. Hay quien dice, bueno, las dos propuestas por separado no tienen sentido. Usted dice, partimos de veredas muy diferentes desde la concepción ideológica y filosófica que nos paramos ante este tema, pero el diálogo siempre está abierto. Ahora bien, le pregunto por el otro tema que quedaba planteado en la entrevista que teníamos con Ciaín, que es que ella, la semana pasada, ¿no? Ella criticaba lo que consideraba como una jugada política del Frente Amplio al presentar este proyecto de ley pocos días después del que había presentado ella. Vamos a escuchar lo que decía. ¿Cuándo podría haber dicho, bueno, pero en base al proyecto de ustedes, vamos a lograr nosotros tenemos un aporte para hacer, entonces nos pareció una estrategia o una jugada política que nos dejó por lo menos desconcertados. ¿Qué responde usted a este planteo que ella decía, bueno, nosotros lo presentamos, a la semana siguiente viene el Frente Amplio y de la nada aparece con este proyecto? ¿Qué le contesta? Y yo diría que el desconcierto es nuestro, porque sabiendo que había una institución con más de 7 años de vida, integrada por madres y padres que han vivido esta situación, que viene trabajando en el ámbito de la salud pública, que las senadoras presentaran un proyecto sin siquiera consultarlas, me parece mucho más una jugada política eso que lo que hoy estamos viviendo. Nosotros lo que hicimos y tratamos de hacer siempre es, hay algo que la sociedad civil ha trabajado con seriedad y hay que darle carácter parlamentario, es lo que hizo el Frente Amplio, fue darle carácter parlamentario a un proyecto de un grupo de personas que nos parecía que bajo ningún concepto podía obviarse, como se obvió cuando se presentó el proyecto de ley de las senadoras Ciaín y Sanguinetti. Igual son iniciativas, además, que más allá de que usted dice, bueno, podemos llegar a conversar, están en comisiones separadas, ¿no? Dentro del Senado. Sí, ese es un problema. Cuando nosotros presentamos, le dimos carácter parlamentario al proyecto En tu nombre de Luz del Cielo, la presidenta lo mandó a la Comisión de Salud. Yo creo que vamos a tener que unificarlo y ponerlos las dos en la misma comisión. ¿En cuál debería ir?
en Y cualquier nosotros pensamos que muy probablemente o en población y desarrollo o en educación, no lo tenemos todavía muy claro, pero creo que en población y desarrollo. Pero sí deberían estar en la misma Sí, tienen que estar en comisión, la misma porque si no comisión. es como que están estudiando por separado y puede pasar que lleguen ambas iniciativas, ¿no? Sean O pueden ir las dos a la Comisión de Salud también, sin ninguna duda, porque tiene claro. aristas que tienen que ver con la salud, pero está claro que tienen que estar las dos en la misma comisión. Senadora Lilian Quechichian, del Frente Amplio, gracias por estos minutos esta Por mañana aquí en favor. Perspectiva. Seguimos atentos entonces a la discusión de este proyecto, del otro, y vemos a ver cómo sigue, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que es un tema también de alta sensibilidad, que solo las familias que pasan por esto pueden entender de qué estamos hablando, y a veces capaz que lo tratamos acá de forma de proyecto de ley, ¿no? Pero atrás está todo esto, ¿no? Está el dolor y ambos proyectos hacen hincapié especial en eso, ¿no? En el duelo que hay detrás de esas familias. Hay mucha vida, mucha experiencia, muchos sentimientos, y está bueno que la política y el Parlamento trate de interpretar y de darle carácter legislativo a alguna de estas cosas, aunque parezca frío el nombre de carácter legislativo, pero para que se cumplan, para que tengan un efecto en la sociedad, inevitablemente tienen que tener la característica de una ley, y es lo que estamos tratando de hacer. Senadora Quechichian, muchas gracias. Gracias. Un abrazo.